Buenos días, saludos al pueblo de Guinea Ecuatorial. Estamos aquí en Madrid para ver un comunicado institucional del Partido del Progreso que esperemos que sirva para generar un poco más de esperanza al pueblo de Guinea Ecuatorial y que los medios de comunicación aquí presentes se hagan eco de este comunicado y que su divulgación pues, sea la mayor posible para que le restemos horas al régimen criminal y liberticida de Obiang y que pronto podamos dar paso a la transición pacífica hacia la democracia tan esperada por el pueblo de Guinea Ecuatorial. Así que saludos a los medios de comunicación, al pueblo de Guinea Ecuatorial, y yo creo que le cedemos la palabra al presidente. El progreso, que es la razón de nuestra existencia política y que nos ha dado esa fuerza para seguir apareciendo. Cuantas más dificultades, más fuerza adquirimos. Vivimos desde el exilio la gran nostalgia de no estar en nuestro país, y sobre todo cuando el exilio a veces resuelve que es un auténtico calvario, pero un calvario en la cárcel, porque ni siquiera tienen la posibilidad de volver al país. Pero siempre nos viene bien hablar con nuestro pueblo para que sepan que existimos. He oído alguna vez que mucha gente creía que ya no existía yo, por la serie de circunstancias que han habido, en fin, que no podemos dedicar tiempo a hablar sobre ellas. Pero en este momento queremos leer un documento que hemos elaborado para, naturalmente, mantener el ánimo del pueblo guineano y para demostrarles que seguimos siendo eso. Severo Moto, Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial, y mantenemos también la conexión con este pueblo que desde el primer momento nos abrió sus manos, nos abrazó e incluso nos ayudó económicamente cuando estábamos iniciando la tarea en Guinea Ecuatorial, que es nuestro gran destino. A ellos va el documento que vamos a leer, y sobre todo para aquellos, evidentemente, cada vez que nos ven, unos se alegran de que todavía existimos, otros, claro que les duele, porque si en Guinea Ecuatorial el lema es el presidente dice que no sabe nada, tampoco quiere que nadie sepa nada. Nosotros sí queremos decir a nuestro pueblo que sabemos qué es lo que quiere nuestro pueblo, y por eso de vez en cuando les dirigimos nuestros mensajes. Voy a leer entonces el documento que hemos preparado, el Partido del Progreso, para nuestro pueblo y la comunidad internacional. Comunicado institucional del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Hoy, día 8 de julio de 2024, por unanimidad de la militancia del Partido del Progreso, circunscrita en los consejos geográficos de Bioko, Río Muni, Gabón, Francia, Estados Unidos de América y España, procedo a leerles este comunicado institucional del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Ante la evidencia del riesgo que para nuestro querido pueblo guineo ecuatoriano supone el fin del régimen criminal y dictatorial de Obiang y su partido corrupto, el Partido del Progreso da un paso más al frente y asume ser la punta de lanza para que se lleve a cabo la hoja de ruta de la transición pacífica hacia la democracia. La transición pacífica que se ha anunciado en Guinea Ecuatorial fue iniciada por el Partido del Progreso desde el exilio. Uno de los grandes cofundadores del partido ayudó a elaborar, español desde luego, ayudó a elaborar este documento y que en determinados momentos pues, tuvo un impacto muy fuerte hasta que llegó a donde tenía que llegar, al régimen de Obiang, donde, pues conmovido, pues se pronunció como siempre, con mucha violencia. Pero la transición pacífica es hoy el gran reto que vive el pueblo guineano y especialmente el presidente de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial no se vende. Guinea Ecuatorial es cristiana. Guinea Ecuatorial hablamos castellano. Guinea Ecuatorial pertenece al mundo occidental, libre y moderno, porque nuestra madre patria, España, así lo dispuso durante más de 200 años de colonia, provincia y autonomía, hasta que caímos en el pozo de la independencia en el que estamos nadando sin la más mínima posibilidad de esperanza para salir, pero con unas ganas, por lo menos por nuestra parte, de salir de este pozo. Apelamos a las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial, con verdadero interés y fuerza, para que no permitan
la desintegración de la unidad nacional, el expolio de nuestros recursos y que recuperen inmediatamente la soberanía nacional. Creemos en el ejército, más que en el ejército, en su papel con respecto al pueblo guineano. Por eso hacemos esta referencia al ejército. El artículo 129 de nuestra ley fundamental les confiere el poder de la fuerza para salvaguardar la independencia nacional, la integridad territorial, defender la soberanía nacional, la seguridad del Estado, el orden público y el normal funcionamiento de los poderes públicos. Guinea Ecuatorial no se va a entregar a Rusia, China, Corea del Norte o cualquier otro Estado liberticida que permita la perpetuidad de la familia Obiang en el gobierno de la República contra los intereses de la sociedad ecuatoriana, tantos años vilipendiada, humillada, perseguida, asesinada, encarcelada, violada, exiliada y privada de todos sus derechos fundamentales. El Partido del Progreso, haciéndose eco de la insistencia de la comunidad internacional, de la oposición democrática y del propio pueblo guineano, insta al presidente de la República para que antes del 3 de agosto, se abra paso a un gobierno para la transición pacífica. En el caso que el presidente Obiang no dimita oficialmente y proceda ilegalmente para que su hijo ocupe su presidencia de la República sin la convocatoria de elecciones libres, como nos consta que se lo exige su propio entorno privado, demandamos a las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial, en virtud del artículo 129 de nuestra ley fundamental, que investigan el gobierno y habiliten, que intervengan, y habiliten urgentemente el retorno de la oposición democrática en el exilio y la liberación de los presos políticos que atestan las cárceles de Guinea Ecuatorial, para poner en marcha inmediatamente la hoja de ruta de la transición pacífica a la democracia. No incitamos, llamamos, acudimos, pedimos al ejército cuando nos referimos a él, porque sabemos que su principal misión es justamente esa, proteger al pueblo, no proteger a un individuo. Tras las noticias que nos llegan de Guinea Ecuatorial, alertan que el actual vicepresidente Teodoro Obiang está introduciendo en el país mercenarios extranjeros y que está negociando el reparto de las riquezas extractivas de Guinea Ecuatorial para blindar su llegada a la presidencia de la República de manera ilegal y anticonstitucional. Nos consta recientemente que el entorno del régimen se niega a aceptar la entronización ilegal de Teodoro Obiang. Ya ven ustedes cómo entre Teodoro Obiang es un auténtico ilegal. Y la perpetuación del poder en un solo distrito. Terriblemente, y para desgracia del pueblo guineano, todo lo que significa poder desde que ese país se hizo independiente está centrado en un solo rincón del país. Y desde ahí nace toda la furia contra el resto de la población. Esto es un delito que se está cometiendo contra realmente el delito de lesa patria. La ofensiva política del Partido del Progreso ha comenzado y no pararemos hasta conseguir nuestro ansiado objetivo, que Obiang dimita y entregue el poder al pueblo de manera inmediata para que se puedan celebrar las primeras elecciones libres desde nuestra independencia en el año 1968. El proyecto de la transición pacífica a la democracia del Partido del Progreso está en manos de toda la comunidad internacional. Gobierno de los Estados Unidos de América, Gobierno de Francia, Gobierno de Nigeria, Unión Europea y, por supuesto, del Gobierno de España y del partido político que ha sido nuestro compañero de viaje durante toda nuestra vida política, el Partido Popular, a quien agradecemos y solemnemente su implicación a través de la proposición de ley presentada al Gobierno para que se discuta en el Parlamento Español, esto presentado el día 24 de mayo de este año. Mostramos en este acto al mundo libre y especialmente a nuestro querido pueblo
nuestra propuesta para la transición pacífica. Pongan atención a cuál es el proyecto y cómo creemos que debe desarrollarse este proyecto. El órgano gestor de la transición se llamará Consejo de Gobierno para la Transición. Este Consejo de Gobierno será el responsable de llevar a cabo las acciones de gobierno necesarias para preparar el camino hacia las primeras elecciones libres en Guinea Ecuatorial. Cuando decimos elecciones libres, decimos elecciones libres con absoluta claridad y firmeza. No ha habido hasta aquí elecciones libres en Guinea Ecuatorial desde que cayó en las manos de la independencia dictatorial. Ni siquiera Macías, que parecía que seguía un poco las normas de aquella puesta en marcha de la independencia y de las primeras elecciones, fueron marcadas por una profunda violencia donde los hombres suyos marcaban toda la forma de celebrarse las elecciones y votaban en todas las urnas. Por lo tanto, aquello era una violación permanente. Y en cuanto entró Obiang, pues todas las elecciones son militares. Hoy se está hablando de un censo, pero que son elecciones militares, que incluso aun cuando las ganó la POC, con el Partido del Progreso en el centro de la POC, Obiang recibió los resultados con tono militar. Si habéis ganado las elecciones, no os entrego el poder de los ayuntamientos. Por lo tanto, elecciones libres nunca ha habido en Guinea Ecuatorial. El Consejo de Gobierno para la Transición es el responsable de llevar a cabo las acciones de gobierno necesarias para preparar el camino hacia las primeras elecciones libres. Cuidado. Recomendamos que la convocatoria electoral se realice en un tiempo no superior a 6 meses. Este pueblo está más que preparado, desde luego más preparado que sus propios dirigentes dictatoriales, para asistir con calma, con ganas y con alegría, como si fuera una fiesta, a unas elecciones y elegir, como quieren hacerlo, a la persona que quieren elegir y no a la persona que se impone. El Consejo de Gobierno para la Transición estará formado por el presidente y los consejeros. El presidente, por favor, persona con formación cualificada en materia política y jurídica, experiencia demostrable en el conocimiento de la idiosincrasia del pueblo guineo y trayectoria personal reconocida socialmente. El presidente de la transición no puede ser un militar, porque sí. Y si lo fuera, necesitamos contar con una persona que cumpla estos mínimos elementos que hemos propuesto. Desde luego, no sea un gobierno, un consejo de gobierno eterno, sino que dure ese tiempo que hemos dicho, máximo 6 meses. Que conduzca a las elecciones. Los militares naturalmente pues, no se presentan a las elecciones. Por lo tanto, queremos esa persona que hemos definido, que a lo mejor tengo que repetirlo de lleno. Persona con formación cualificada en materia política y jurídica. Si no hay ley, si no hay imperio de la ley, no vale la pena siquiera hablar de república. Y esto es lo que hoy mismo está funcionando en Guinea Ecuatorial. Este hombre tiene que conocer la ley, tiene que tener cierto conocimiento en materia política, experiencia demostrable en el conocimiento de la idiosincrasia del pueblo guineano y trayectoria personal reconocida socialmente. Yo tengo que decir con mucho dolor que personas como estas han desaparecido bajo la égida de Macías y de Obiang. Pero los hay en el exilio, los hay en las cárceles, los hay escondidos en el pueblo guineano. Por lo tanto, la transición exigirá que sean ellos, que sea esta persona, la que marque las pautas de la transición. Los consejeros serían 4, que con las siguientes responsabilidades: Justicia, Interior, Seguridad Nacional, Economía y Relaciones Internacionales. Los consejeros de Justicia, Interior y Economía presidirán la Junta Electoral Central G. Acciones de gobierno a ejecutar inmediatamente por el Consejo. Es evidentemente necesario y prioritario una amnistía general para todos los presos políticos y de conciencia. Es importante saber que las amnistías que se conceden en Guinea durante la égida de Obiang son anuncios, grandes anuncios y rimbombantes anuncios
pero que al final apenas se ejecutan. Y cuando se ejecutan, pues lo hacen de una forma tan selectiva. Lo hacen de una forma tan selectiva que al final resulta tremendamente ofensiva para el pueblo guineano. Apertura de puertas para el retorno en libertad de la oposición democrática en el exilio. Aquí fíjense que no hablamos solo del Partido del Progreso, la oposición en el exilio. Fíjense ustedes, hay tres momentos y hay tres puntos fuertes que sostienen al régimen militar. Muertos, los muertos que llenan los sepulcros y las fosas comunes en Guinea Ecuatorial, los presos, que normalmente cuando alguien va a la cárcel y es preso, es olvidado, y el exilio. Esos tres puntos son los que alimentan al régimen de Guinea Ecuatorial, a los Tobian, con una gran capacidad de eso que en Guinea llaman, hablando, castizando, no sé, creo que quiere decir hablando el español castizo, pues a eso le llama la paz. Y eso automáticamente lo que frena, lo que crea es la violencia interna en la que vive el pueblo guineano contra el régimen que lo domina. Nombramiento de la Junta Electoral Central. Rehabilitación y legalización de partidos políticos cumpliendo con los criterios marcados por la Junta Electoral Central. No sé si saben ustedes que hay cerca de 14 partidos legalizados, entre comillas, pero que realmente no lo son como partidos, ni funcionan. Unos hundidos en el cerco del presidente y del partido único, que se llama el PDG, otros perdidos en el exilio. Cuando se legalizaron esos partidos, Tobian creía que era un acto muy nacional y muy nacionalista y que todos los partidos legalizados iban a estar a sus órdenes. Pues parece que el Partido del Progreso fue el primero, o de los primeros que dijo que no estábamos a sus órdenes. Y es cuando ya realmente empezó la verdadera oposición, la que se denominó Pacto de Varsovia y la que denominaron la OTAN. Podéis imaginar, entre Occidente y Oriente. El Partido del Progreso evidentemente está en la OTAN, en Occidente. Nombramiento de la Junta Electoral Central. Bueno, hemos hablado sobre ese tema y vamos a la siguiente parte. Junta Electoral Central. Vamos a ver. Dotará de contenido la normativa legal necesaria para la aprobación de los partidos políticos. Realizará el censo de la población y el censo electoral. Asignará el presupuesto económico a los partidos políticos rehabilitados y legalizados para que puedan desarrollar la campaña electoral en todo el territorio nacional y en igualdad de condiciones. Diseñará la composición de los distritos electorales y la formación de las mesas. Pondrá fecha a las primeras elecciones libres en Guinea Ecuatorial. Vigilará para que la convocatoria electoral se desarrolle en libertad y con total garantía. Para ello, solicitamos la presencia del ejército de los Estados Unidos de América en todo el territorio nacional durante el periodo de transición pacífica hacia la democracia. Reiteramos que este periodo de transición sea el menor posible para que el partido político elegido libremente en las elecciones ponga en marcha a la mayor brevedad su programa político y las reformas constitucionales necesarias que hagan libres y con todos los derechos reconocidos a los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Estoy seguro que he llamado la atención cuando he hecho referencia a la presencia americana en ese desarrollo. Si hemos definido a Guinea Ecuatorial como un país de Occidente, porque sus orígenes son occidentales de España, es evidente que, reconociendo toda la tragedia que ha sufrido nuestro pueblo, de valores que han sido, digamos, barridos del territorio nacional, sobre todo los que habían estudiado en Occidente, hemos visto también y hemos vivido la presencia de todo lo que no es Occidente. Naturalmente, cuando comparamos
las dos cosas. El pueblo guineano está siempre pensando en lo que fue la colonia, lo que fue la provincia y lo que fue la autonomía. Cómo fue elevándose ese país de la mano de España, de Occidente. Y la experiencia que tenemos de los demás es que hay situaciones increíbles donde prácticamente estos que llegaban nuevos, que no eran occidentales, pues su problema era hacerse única y exclusivamente con lo que podían llevarse del país. España hizo Guinea Ecuatorial. Occidente hizo que Guinea Ecuatorial fuera uno de los rincones que se pensaba que podía ser una segunda o pequeña Suiza. Hasta el rey de España, hoy en mérito, lo dijo: vamos a hacer de Guinea Ecuatorial una pequeña España. Guinea no es una historia cualquiera. Guinea, por su situación geoestratégica, es la envidia de muchas potencias, occidentales y no occidentales. Guinea, por su mar, como lo dijo un gran economista, es la esperanza del mundo. Guinea, por su petróleo y por su gas, tiene la capacidad, la posibilidad de que los guineanos, se habla de que los guineanos podrían cada día tener tranquilamente sus 50, son 5.000, por la riqueza que tiene este país. Es decir, pues, por encima de muchos países africanos. Eso es lo que se esperaba en cuanto Guinea tomara la dimensión de independencia. Porque provincia, primero, fin de la autonomía, fin de la colonia. Segundo, provincia, después autonomía. El nivel estaba anunciado para que una vez en la independencia y descubierto las posibilidades económicas que tenía el país, éramos, y creo que todavía somos, porque no se ha agotado la potencialidad económica de nuestro país. Y eso evidentemente es lo que hace que creamos que vale la pena seguir peleando por conseguir una Guinea Ecuatorial digna y merecida. Por eso cuando hacemos referencia a Occidente y a los Estados Unidos, a España, no hay nadie que tenga que llamarse la atención o creerse que nos estamos metiendo en un mundo desconocido. Conocemos a Occidente, hemos vivido de Occidente y por eso hablamos de Occidente. Querido pueblo de Guinea Ecuatorial, juramos ante Dios y ante el mundo entero que cumpliremos fielmente con nuestro proyecto para la transición pacífica, que devolveremos a nuestra patria la grandeza de un pueblo digno y libre. Permitidme gritar: ¡viva Guinea Ecuatorial! ¡Viva! ¡Viva la transición pacífica! ¡Viva! ¡Viva el Partido del Progreso! ¡Viva! ¡Síguelo! ¡Síguelo! Tenemos la alegría de contar aquí hoy en este encuentro con una periodista que, como podéis ver, me refiero a ella con una sonrisa de un gran recuerdo. Yo trabajé en la sección de documentación de la agencia EFE con Luis María Anzón y un montón de compañeros con los que trabajábamos en la agencia. Luego por la tarde trabajaba en la televisión española, en la Torres. Bueno, pues la agencia EFE y la televisión española han sido mis puntos de referencia en lo que era la primera parte de mi dedicación política. Incluso antes de terminar la carrera, yo trabajé en ellos. Ver aquí, en este encuentro, a una periodista de la agencia EFE, evidentemente, no es que yo espere que sea benévola en sus preguntas, pero sí la alegría de saber que, bueno, la agencia EFE por lo menos reconoce que tiene una referencia en Guinea Ecuatorial, que soy yo, y que, en fin, estoy dispuesto a contestar a lo que me quiera preguntar. Bien, vamos a proceder a las preguntas. No sé si las hago aquí abiertamente. Sí, tranquilamente. Sí. Si quieres ir, tranquilamente. Pues ya los haremos. Y vamos contestando. Ahora empiezo a grabar. Bien, vamos a dialogar un par de minutos con el presidente
del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial en cuanto a este comunicado que acaba de anunciar. Y específicamente, ¿cuáles son estos puntos principales del comunicado? Ya que pues se hablaba de que están solicitando una transición pacífica hacia la democracia y que hay un reto para el pueblo guineano. Vamos a ver, como todo el mundo conoce, Guinea nace a la independencia a través de una dictadura, en un principio dirigida por un civil, Macías, que contra todo pronóstico, incluso del propio pueblo guineano y sobre todo de España, porque aquello fue como una especie de ruptura por parte de Macías contra España. Pues, lo que ha sucedido es que se nació en Guinea Ecuatorial la independencia con un dictador civil, luego ha continuado con un dictador militar. Yo diría que de Guatemala hemos ido a Guatepeor, porque si el civil daba órdenes al militar, que era jefe de cárceles, y sigue siéndolo de alguna manera, le daba órdenes para que ejecutara, él a su vez procuraba dar órdenes a los menos controlados, para que hicieran y trabajaran todo lo que significaba la dictadura. ¿Qué significa esto? Que el cambio realmente, aunque inicialmente fue militar y violento, con un golpe de Estado desastroso y devastador, sobre todo de valores intelectuales, sociales y de gente de peso dentro del país, lo borraron estas dos personas. El siguiente paso no puede seguir otra vez con una violencia fácil, que al final acabe con el pueblo. El partido que tiene experiencia, 4 años he estado en la cárcel en Guinea Ecuatorial y la experiencia de cárcel la tengo. Creo que lo más normal es que este pueblo esté deseando un paso hacia la normalidad, y esa normalidad tiene que ser democrática, que el pueblo sea capaz de elegir. Y por eso la transición tiene como punto clave llegar a un momento en que la tragedia se pare y se inicie la normalidad política, que la sociedad vuelva a encontrarse, hoy una sociedad rota en trozos a base del odio que ha sembrado el régimen. Por lo tanto, unas elecciones libres, auspiciadas por una transición y, por favor, apoyadas, ayudadas, casi financiadas y protegidas por la comunidad internacional occidental. Esto es hoy la solución de Guinea Ecuatorial. En el comunicado también se estaban haciendo llamado a acciones específicas. En algunas de ellas era un llamado a las Fuerzas Armadas para que, porque ustedes creen en el ejército, ¿no? Como partido hacen un llamado a las Fuerzas Armadas. Nosotros, evidentemente, yo creo que tengo suficiente experiencia, hay compañeros que conocen el tema del mundo militar. El mundo militar en el tiempo colonial pues tenía 2 dimensiones. Una cierta dimensión, la de ser utilizado como los colonos o los dirigentes españoles para evitar el desmadre de la sociedad. Pero incluso antes de eso, antes de que actuaran, en los pueblos estaban los jefes de tribus y de poblados que se encargaban de cuidar las costumbres de los pueblos. Desde luego, la violencia era algo absolutamente, yo diría, prohibida, la violencia. Entonces, en cuanto había violencia, la fuerza militar dirigida por los españoles se encargaba de frenar la violencia. Entonces, el pueblo guineano conoce perfectamente lo que es un militar bueno y un militar malo, porque siempre hay de todo. Y sabemos que la presencia militar tiene dos razones claves. Una, muy triste. O bien, cuando toma el poder, dice, si no es por violencia como lo he hecho yo, no hay nada que hacer. Y por eso lleva 45 años. Porque utiliza el ejército como látigo contra el pueblo guineano que sabe que no le quiere. Pero lo más importante es que el mundo militar, también la tragedia, es que ha aprendido única y exclusivamente a eso. Por la independencia ha aprendido recibiendo órdenes
del presidente militar a matar. Ya cuando hablamos de matar, entramos en la faceta más triste. La antropofagia ha entrado de lleno en el mundo militar y en el mundo de los que gobiernan. Pero a pesar de eso, yo soy testigo, pero puedo ser testigo de muchas cosas de mi país, porque efectivamente lo he vivido. El mundo militar le estamos insistiendo que existe para proteger al pueblo. Yo lo he notado cuando he estado en Guinea. Y los contactos con los militares no eran tanto para hacer violencia, sino para decir, vamos a hacernos de esto, pero no tenemos medios. Para proteger. Eso es. Entonces, aquí lo único que pueden llegar es hacer caso a que les manda, porque si te mando a matar y no matas, te mató. Y ese es el mundo en el que se mueve. Pero a pesar de eso, reclamamos la presencia y la actuación de los militares, recordándoles en la conciencia de que tienen que proteger al pueblo. Porque pues las cosas como son, a veces sufren más, incluso moralmente, porque tienen que hacer cosas que ellos, a algunos les hemos oído declaraciones clandestinas sobre cómo se les obliga a matar y a tratar a la gente en las cárceles. Pero queremos hacer que su conciencia se avive en actuar, en hacerse con la razón de parar la tragedia frenando la dictadura. Es normal que la gente, el militar, piense en el golpe de Estado, pero es que el que gobierna hoy lo ha dicho. Una transición pacífica no entra en su mente, porque deja paso a la gente que sabe hacer las cosas y pueden hacerlas bien. Él ha dicho que él no sabe, pero que nadie sabe. O sea, no es una tragedia. Pero aún así, acudimos al ejército, que tienen dificultades, evidentemente. No pueden actuar libremente, están absolutamente controlados. Pero eso no quita que le toquemos la conciencia, que sepan que son ellos. Su papel es cuidar al pueblo y no a un individuo. Luego de leer este comunicado, ¿qué respuesta esperan por parte de este gobierno de Obiang? ¿Creen que pues, se le haga a él un llamado? La primera respuesta, y tengo que decirlo con mucha tristeza, es que cuando escuche este encuentro y esta declaración, se le va a subir la furia y la rabia. Esta furia y esta rabia puede perfectamente hacer que se olvide todavía más de los presos, se olvide del exilio y se olvide de lo que ellos llaman tiene un término para la oposición, o sea, aquellos que le molestan. Aquellos que le molestan. Es un poco triste pensar que Obiang, según toda la información que tenemos, se apoya en España. Que dice que España no le puede hacer nada porque les paga muy bien. Bueno, pues a este hombre le falta incluso ese cuidado, este cuidado de, bueno, pues oye, si me tratan bien, voy a también por lo menos hablar bien de ellos. Culpan a España, Obiang culpa a España de lo que sucede en Guinea Ecuatorial, porque dice que les paga. Y hay casos, ¿por qué no lo vamos a decir? Dicen que yo sé muchas cosas. Pues sí, he sido el secretario de Estado de Información en Guinea Ecuatorial. He sido jefe de prensa de la presidencia con Macías. Y conozco perfectísimamente toda la tragedia de este país. Alguien lo toma como que no, si tú has formado parte. No, claro que he formado parte de todo lo que ha significado la independencia. He sido jefe de prensa de Macías. Y mis peleas he tenido. He sido secretario de Estado de Obiang. He estado 3 años, primero y después 4 años en la cárcel. Entonces, ¿qué pasa con Guinea Ecuatorial? Mientras el pueblo guineano dice, ¿cuándo vuelve España? Con una profunda sinceridad, sin ninguna historia de bromas y de tal, porque ve que en cuanto España largó, Guinea ha quedado en manos de los propios guineanos. Y eso es como he visto algunas imágenes que salen en los audios, donde una manada de gorilas están haciéndose con una cesta de plátanos, sin orden ni concierto. Pero siempre hay algún gorila que se lleva más que nosotros. Y esto es lo que realmente ha sucedido con la independencia. De tal manera que
cuando pedimos a la comunidad internacional, a Occidente, Estados Unidos, América, España, naturalmente, lo hacemos con absoluta conciencia de que con ellos podemos caminar. Esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué rol juegan las instituciones internacionales en este plan de transición pacífica? Hombre, hay detalles como el del Partido Popular, como me he hecho referencia, que por lo menos han presentado una proposición de ley para que el tema de Guinea Ecuatorial y hace referencia a la transición. Yo no he visto tanta repercusión en ninguna otra historia de Guinea como la tiene la transición pacífica. Porque ha habido en el año 92 una especie que llamaron el ensayo democrático. El ensayo democrático que fue como diciendo, bueno, la opción se constituye en el moderador del ensayo democrático. Los partidos legalizados están en su entorno, algo así como para demostrar a la comunidad internacional de que esto funciona. Pero a esto les tengo cogido como una manera de eso, no quiere decir. Entonces el ensayo fue un fracaso rotundo y acabó siendo eso que he dicho, Partido de Varsovia y la OTAN. O sea, el exilio, los disidentes y los que se han unido en el entorno de Orbián. La comunidad internacional lo ve y aquí no queda más remedio que pegar un grito. Lo ven, lo conocen, lo viven, incluso se aprovechan. Yo no creo que los guineanos estén dolidos de que América se aproveche del petróleo y del gas, de que incluso los chinos y los se lleven la pesca, roben. Pero, oye, ¿y el pueblo? Solamente Occidente lo ha demostrado desde la colonia, pasando por la provincia y siguiendo por la autonomía. Y cuando llegamos a la independencia, ahí como decir, ahí os quedáis. Pero no nos vamos porque de aquí no nos vamos mientras estamos jugando el tema de la situación geoestratégica y los recursos de que dispone ese país. Ni ellos mismos lo saben. Y lo que no se puede permitir fácilmente, lo cual todavía es un espíritu colonial muy fuerte, es no solo que no sepan, sino que no les enseñemos a ser capaces de dirigirse por sí mismos. Y cuando ves que los chilenos, reconociéndolo, muchos repiten, nosotros somos nosotros mismos. ¿Porque no sabéis hacer nada? Eso, ¿cómo no le va a doler a uno cuando cree que no hay país que viva por sí solo? O sea, hay algunos países que, aunque sea Europa, a veces solucionan sus problemas. ¿Quién narices va a decir que estamos solos? Es imposible saberlo todo. Muy bien. Entonces sí que juegan un papel importante las instituciones internacionales, donde también en el comunicado están solicitando presencia americana, ¿no? En este caso solicitan apoyo también del ejército estadounidense en cuanto a esta transición. Mire usted, desde el origen, este es el documento origen de la transición que presentó el Partido Popular. Somos conscientes de que ya no solo lo que es la utilización y en fin, la promoción de los recursos, no solo promoción de los recursos, digamos, materiales, sino también incluso todo lo que sean recursos humanos. Esto, si no hay una compañía y un refuerzo, pues volvemos simplemente, ponemos punto final y volvemos a la selva. Porque no puede ser, no, yo naturalmente, yo estoy en España, yo suelo ir a España, pero mi país no existe. Yo no quiero saber nada de selva. ¿Cómo es posible que hoy Guinea Ecuatorial, toda su fuerza era el café, el cacao, el palmiste, su yuca, que hizo de España salir de la tragedia de la guerra civil, algo reconocido por Francisco Franco, diciendo, Guinea Ecuatorial ha sido clave para que España retomara un poco de fuerza después de la tragedia de la guerra civil, con sus productos, que incluso llegaban sin ningún precio a España. Todavía ni siquiera se había tocado el petróleo, ni el gas, simplemente la yuca, el café, el cacao, hicieron de España que España levantara
su fuerza después de la guerra civil y la tragedia de la guerra civil. Bueno, pues hoy sigue. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos entrado en la independencia y el jefe del Estado ha dicho que se acabó el cacao, para que la gente no sea rica, se acabó el café. Y ahora todo es esperar el petróleo y el gas, a ver quién se acerca. Si no te acercas, no eres nadie. Si no te arrimas a lo que yo diga, no hay nada que hacer. Y como el pueblo siempre es más que los que gobiernan, la mayoría de la población está en eso que se está diciendo con toda claridad y certeza. Vive muy por debajo de sus posibilidades económicas, porque todo se volatiliza. El robo se ha hecho institucional. Hay algo que acaba de aparecer. En Guinea ha aparecido una ley que yo diría que es una ley que prohíbe no adulterar, o sea, facilita el adulterio. O sea, el adulterio no es un problema. Además, lo proclaman como ley. Algo así como el que no produce adulterio no está conectado con la legalidad de Guinea Ecuatorial. Algo impresionante. Bueno, pues tampoco se puede trabajar el café ni el cacao, porque no te lo va a comprar el gobierno como lo compraba España. ¿Qué hacemos con Guinea Ecuatorial? No la tiramos a la basura, porque allí hay mucho que sacar. Pero ayudamos a este pueblo, pues a lo mejor el pueblo tendrá que ayudarse primero. ¿Y cómo se ayuda el pueblo? No diciendo, no, nosotros mismos, porque nosotros solos lo que podemos hacer con mucha fuerza y capacidad es pegarnos puños, puñetazos, insultos, desprecio uno al otro, porque si tú sabes hablar y yo no sé hablar, entonces te crees que eres mejor. Es la línea mental y de pensamiento del que manda. Necesitamos este apoyo. Necesitamos, cuando vinieron los españoles a conquistar Guinea Ecuatorial, yo no creo que les llamáramos. Aparecieron. Pues hoy les llamamos. Y que me digan lo que quieran decir de mí con respecto a España. España, y yo también un poco alargarme, España ha sido mi vida, en lo que es fuera de mi país, fuera de lo que yo era en mi pueblo. Yo de pequeño era una persona muy valorada porque era muy servicial. Yo traía agua del río casi a todas las casas. Severo, vete a lavarme el plato, me conocen en mi pueblo. Bien, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Salgo de Guinea y empiezo a ser persona. Estudio, primero 7 años de seminario, quería ser sacerdote, era mi gran ilusión. Segundo, hice magisterio. Tercero, hice periodismo en la Complutense de Madrid, trabajé en la agencia EFE, como lo he dicho. España me ha hecho persona y lo tengo que reconocer. Lo reconozco tanto que mi forma de agradecérselo, por lo menos es primero reconocerlo. Y después de ver lo que ha hecho con Guinea hasta la autonomía, ¿cómo no voy a desear que España vuelva a estar con nosotros como efectivamente lo desea mi pueblo? Simplemente hace falta hacer caso al pueblo guineano para que España, y cuando yo hablo de España, y yo no puedo evitar casos clarísimos en los que no han sido los españoles que me han dado, algunos, tampoco puedo dejar de decirlo. Yo sé que eso duele cuando yo digo, conozco nombres, serios nombres, que han hecho de mí lo que hoy soy, que no puedo ni siquiera ir a mi pueblo porque no tengo el pasaporte mío para entrar en Guinea Ecuatorial. Esto ha sucedido en España. Y ha sido un grupo de personas que lo han hecho españoles. Lo máximo que puede haber con España es llorar y preguntarles qué os he hecho. Pero el pueblo guineano está en ello. ¿Cuándo vuelven? ¿Os parece fútil, una bagatela que un pueblo esté diciendo, ¿cuándo vuelven los españoles? Pues yo lo vivo con mucha profundidad, porque yo he estado en Guinea desde 1992 hasta 1996 en Guinea Ecuatorial, implantando el Partido del Progreso. Yo he visto cómo el arte del pueblo guineano con España. Yo he visto cómo se han arrimado al Partido del Progreso porque les dije que España volverá a ser nuestro compañero de camino. Es lo que está evitando Obiang para hacerse él solo con España, con Alemania, con Francia, con Estados Unidos, con Occidente. Yo lo quiero para el pueblo guineano. Por lo tanto, todo lo que sea referencia nuestra a Occidente y a las instituciones, a uno le tiene que doler
que dejen que el pueblo guineano pase tanto tiempo en la ansia de encontrarse de nuevo con un compañero de camino. Ya lo decía usted en el comunicado que el actual gobierno, pues lo que actualmente se encuentra en cuanto a tema de derechos humanos, muertos, presos y exilio. ¿Cómo es la situación actual de este gobierno de Obiang? Yo voy a decir una cosa además con mucha sinceridad. También las noticias que me llegan, también acaba uno pensando que, bueno, pues ya parece como si hubiera bajado la intensidad de matanzas. O sea, cuando empieza la independencia era increíble. Ver pasar un Land Rover ya segurísimo es que acababan de vaciar una casa con su hijo, el padre o la madre, a lo mejor dejaban los hijos solos y ese tío le llevaban a la cárcel y en aquellos momentos ya matarle. O sea, ya para uno en la cárcel de los comicios de la independencia era cárcel y muerte. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hoy me da la sensación de que, primero, ya no es eso. ¿Pero por qué? Y tengo que decirlo. Estados Unidos es capaz de organizar seminarios para los políticos guineanos que están en Guinea. Preparar a la gente. Es que si no se prepara a la gente, ¿cómo va a tener la gente conciencia de su valor como personas y como seres humanos? ¿Por qué? Es normal que uno que vive permanentemente en la selva, pues si no se porta como un gato, como un cerdo, o como un perro, o como un mono, es pues de puro milagro. Pero si llega la independencia, o llega como por ejemplo la independencia, y te va sacando de aquello, y la autonomía te va elevando, y crees que la independencia va a ser el culmen, nunca pudo ser solos. Esta soledad es terrible. Entonces, el que gobierna y sabe que no puedo dominar a este pueblo con sus valores que han venido de España, han venido algunos de Alemania, yo he hecho cursillos en Alemania, han venido de España, han venido de Estados Unidos. Macías, ¿qué consiguió a la tragedia de Guinea Ecuatorial? Los que él cerraba caminos hacia Occidente, los enviaba a China, a Corea del Norte, a Rusia, para estudiar. Y en un año, doctor en medicina. En 5 meses, doctor en no sé qué. Burlándose de la gente. Pero Macías, cuando volvían esa gente, los enfrentaba con los que habían estudiado en Occidente. Y esa fue la primera gran tragedia que vivió estando yo lo viví, estando en Guinea Ecuatorial. Y esta dimensión doble de los de Occidente no los quiero. Los que vosotros sois unos abogados de yuca, llamaban a Elo y Elo a las personas que habían, abogados que habían estudiado en España. Y a los otros les ponían, incluso la gente se estrenaba que no sabían nada, pero era lo que valoraba Macías. ¿Qué es lo que realmente sucede? Me da la sensación de que hoy ya no hay tanta matanza. Hay un vigilante. Pues si os acordáis, me parece que de la embajada americana ha habido 1 o 2 embajadores expulsados. Porque un John Bennett era un hombre que vivía en Guinea Ecuatorial, no vivía en Guinea, vivía en Guinea Ecuatorial y nos daba consejos que aceptaban de una forma tajante. Una de las últimas cosas que dijo antes de que fuera expulsado, cree que sí puede por sí solo, con su gente, y pagando. ¿Qué cosa tiene el dinero? Yo mato, pero no diga nada, porque coge dinero. El dinero que es tan fuerte, que es tan elegante en algunas cosas, pero que es tan sutil, que es tan débil, que para no hacer grandes cosas, yo pago dinero. Y no me pueden decir nada porque yo pago bien. ¿Cómo sienta, por ejemplo, a América, a España, a Francia o a Alemania, si esto les afecta? Es un desprecio, es una cosa terrible para el pueblo guineano. Creo que la tragedia, de alguna manera, se ha frenado hoy. Es una noticia de que se ha dado un indulto. Cuando es amnistía, apenas se comunica a nadie. Pero cuando es indulto, pues sí se dan los nombres. Me parece que 4 más 12, unos 16,
4 guineanos, el resto chadianos. 4 guineanos, el resto chadianos. Y uno se pregunta, ¿por qué más chadianos que guineanos? Hombre, resulta que, bueno, en lo de Chad hubo un intento de golpe de Estado, que es la historia más bonita que tiene, un intento de golpe de Estado que se inició en Chad. Entonces, a los guineanos que en ello participaron o lideraron, pues se metieron en la cárcel, y a los chadianos que estaban dispuestos a ir a ayudar al golpe, pues los metieron también en la cárcel. A la hora de la verdad, hay uno de los guineanos sigue en la cárcel, el resto de chadianos han sido liberados y multados, porque Chad se ha enfadado, porque Chad lo ha pagado, porque Chad le ha pedido perdón a Ocean, no sé. Y a los guineanos, pues bueno, pues, para que no parezca que solamente favorecemos a los extranjeros, pues 3, 4 guineanos. ¿Por qué? Porque han hecho audios que han hablado sobre el régimen. Ellos están vicepresidente del partido del profesor. Audios, audios serenos, tranquilos, nadie siquiera nombró nunca. Pero por hacer audios sobre la situación real del país, de la vida que sufrió el país, tienen en la cárcel, creo que ya son unos cuantos años. Pues, esa primera vez, os lo pido que sepáis que es la primera vez que hablo de El Salvador, de ser vicepresidente, por la experiencia que tengo como preso que he sido. Hablar bien de un preso es machacarlo. Pero aprovechando esa oportunidad, quiero dejar claro que El Salvador está en la cárcel porque lo mismo que lo hacemos fuera, pues, él y otros lo hacen quejarse de la situación, sin insultos, sin ninguna sensación de furia ni de venganza, pero simplemente hablar de la situación, para hacerlo desde dentro en la cárcel, sin juicio ni condena. Y eso de sin juicio ni condena es la norma del mundo militar de la dictadura. Cárcel hasta el nuevo orden. Y si el que ha dado la nueva orden no la retira, sigues ahí. ¿Y si se muere? En fin, estoy entrando en demasiados detalles por los bien que conozcan el pueblo, pero lo hago no por el simple hecho de hablar, sino trasladar a la comunidad internacional la tragedia que se produjo, reducido en cantidad, tremendamente, digamos, debilitado, y que pide. No hay manifestaciones porque están prohibidas, pero es el profundo silencio sonoro que llevan dentro el que nos hace, por lo menos desde fuera, gritar y pedir piedad por Guinea Ecuatorial. Ya, a modo de cierre, ¿cómo pueden los ciudadanos y las organizaciones internacionales, en este caso, apoyar esta causa, este comunicado que se acaba de emitir? Nosotros creemos que, visto todo, primero, todas las declaraciones de intentos de golpe de Estado que hace el dictador para tener atemorizada a la población y evitar que haya violencia, muy bien, ha habido muchos, y algunos muy serios, algunos incluso venidos desde fuera sin que los propios guineanos tuvieran que ver nada en profundidad con ellos. Hay casos concretos. Bien, pues, ¿qué es lo que puede hacer la comunidad internacional? La comunidad internacional tiene, en el año 1984, recuerdo, se tomó la decisión de apartar la ley de no injerencia en asuntos internos de otros países. En el tiempo no se llegó a 2 años. Parece que iba a ser presente, donde ya se promocionaba el tema de los derechos humanos. Entonces dijeron, donde sufren los derechos humanos, esta ley no debe funcionar. Pues parece que se ha retomado. Entonces, yo, por la Guinea Ecuatorial, por mí, petróleo, el gas, hay más gas que petróleo. Las dos cosas de una gran calidad, el API americano, API, American Index, índice de petróleo americano, pues es el más alto. El petróleo y el gas de Guinea, silencio. La pesca, los franceses, bueno, vinieron los rusos, los chinos, la pesca, silencio. La ley de silencio
que la ley de materia reservada, no sé si nació origen de con Franco, pero si a Franco tanto se le vilipendia como dictador, que siguen utilizando su ley en Guinea Ecuatorial. Materia reservada, ¿por qué? A mí me dijeron una vez que sabes mucho, porque no puedes hacer saber mucho y hablar mucho. Y la consecuencia, naturalmente, que las he vivido. No voy a entrar en el detalle. Pero la materia reservada es lo que estamos haciendo en Guinea que no se sepa. Y eso parecía que en la colonia funcionaba, a lo mejor tenía que funcionar. Pero de alguna manera, en la provincia y en la autonomía ya se fue abriendo puertas. Pero en cuanto apareció el petróleo, el gas y el... Pues, ¿os podéis creer que en Francia, cuando hacemos una visita después del golpe de Estado, me llevan la comitiva en Francia, cuando estamos hablando sobre las posibilidades de Guinea Ecuatorial, los interlocutores franceses, la pregunta que hicieron, oye, y si se arregla Guinea Ecuatorial, ¿qué pasará con la prensa? ¿Qué significa? Está clarísimo. Está como lo estamos haciendo, ya no lo seguiremos haciendo. Porque así pescamos lleno de pescado del Guinea Ecuatorial, apenas comen pescado. Calla, no hables, porque es que la pregunta, ¿qué hacen las instituciones? ¿Qué hacen? Yo, me parece que casi en todas las intervenciones que he hecho, es imposible que me digan a que los que vienen a acompañarnos se beneficien. Lo que puede ser como solución, además marcada por el gobernante de Guinea Ecuatorial, la solución, no habléis más. Lo que dejáis para Guinea, llevarlos a vuestro país, a guardarlo ahí, porque aquí me lo van a robar. Yo he oído a un locutor de Radio Marrabo decir, el presidente de Guinea Ecuatorial, el dueño del país. Bueno, con esos conceptos, además hay un puesto que está gobernando el dictador, pues necesitamos con urgencia la transición pacífica para que la gente sepa que los gobernantes no vienen únicamente a matar, ni mucho menos nosotros a vengarnos de nadie. Queremos que se abran puertas, como parece que nos ha estado escuchando América, a través de nuestra representación, de nuestros amigos, de nuestros compañeros en Guinea. La transición es no para vengarnos de lo que nos está sucediendo. Siempre tengo ejemplos. Yo estuve los 3 años que estuve en la cárcel, cada vez que me sacaban de la celda para pegar en el patio, me repetían. Ya haréis con nosotros lo que estamos haciendo con vosotros. ¿Cómo es posible que un ser humano diga, ya me machacaréis como te estoy machacando cuando tú estés en el poder? Y al final la suerte para él es que has muerto en la cárcel. Sigue lo mismo, y sigue vivo, bueno, que pase lo que pase. Segundo, como esto ya es este país es del presidente, yo soy del presidente, no me va a pasar nada. Yo no sé si a base de repetirlo y de pedirlo, parece que es una frase hecha. ¿Cuándo vuelve España? ¿Cuándo vuelve Occidente? América, para nosotros, que su presencia en Guinea Ecuatorial, yo diría persistente, pero activa, nos ofrece cierta esperanza de que si actúa Occidente, se unirá a América. De mi parte ya está. Gracias, compañera, colega, la agencia F.